hermanos en la fe, disfrutar juntos con el Señor. Amén. Oremos, vamos a cerrar los ojitos, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias, Señor, por esta bendición, poder venir desde nuestros diferentes lugares, casas, y poder, Señor, estar aquí juntos como hermanos, reunidos, cantando, adorando, ofrendando, levantando nuestro corazón a ti. Gracias, gracias, Señor, porque tal vez en otros momentos, en otras oportunidades no hemos tenido la libertad de cantar, de orar, de adorar como lo podemos hacer en este lugar. Por eso, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, que entra a lo más profundo de nuestro corazón. Y hoy te pido, Señor, que tu palabra hable al corazón de mis hermanos, así como ha hablado al mío, Señor, y que haga la obra poderosa que debía hacer en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque esta palabra, tu palabra, Señor, son palabras de vida, y aquel, Señor, que venga a ti no tendrá sed jamás, porque tú saciarás, Señor, todo nuestro ser. Te damos a ti toda la gloria y el honor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Qué bendición que podamos estar todos aquí juntos como hermanos. Hace algunos días, no sé si ustedes escucharon la noticia, en Ecuador, en un pueblito del Ecuador, resucitó una viejita. La estaban velando y cuando menos pensaron empezó ese ataúd a tocar desde adentro: auxilio, sáquenme de aquí. La habían declarado muerta prematuramente y la habían llevado y estaba en pleno velorio. Imagínese usted velando a su abuelito, a su ser querido, y empieza ese ataúd por allá: sáquenme de aquí. Dicen que revivió durante su velorio, ¿cierto? Pero realmente pues ella no había muerto. Ahora la pregunta es, ¿cómo se diagnostica o cuáles son los criterios para decir que alguien está muerto, ¿cierto? Allá la declararon muerta. Esta anciana de 76 años fue encontrada con signos vitales, golpeando su ataúd, pidiendo auxilio, estaba sofocada ya ahí adentro. Y cuando se necesita confirmar si una persona ha fallecido o no, hay una condición que se llama la catalepsia, y es que el latido del corazón es tan tenue, tan bajito, que decretan a la persona como si hubiera muerto. Así que para saber si una persona está muerta o está cataléptica, deben hacerle un electrocardiograma, porque los latidos del corazón son los que determinan si una persona está viva o si está muerta. Y así como en la vida terrenal, también en el aspecto espiritual se puede declarar si una fe está viva o una fe está muerta. Ahora, ¿cuáles serán esas características para yo decir tengo la fe viva o no? Por el contrario, esa fe ya está muerta. Vamos a mirar lo que dice Santiago. Santiago escribe en su carta a los hermanos que están dispersos por todo el mundo, a los cristianos que están dispersos. Y en el capítulo 2, a partir del versículo 14, él empieza a dar unos signos de lo que es una fe viva. Por eso el tema de hoy se ha denominado una fe viva, es decir, una fe que tiene pulso, que tiene latido. Y Santiago empieza a decir desde el versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos, tienen una necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Y ojo en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que el pulso, el latido que determina que una fe está viva son las obras. Ese latido del pulso que dice esta fe está viva es porque aquel que dice que tiene fe, esa fe va acompañada de obras. No basta solo con creer. Hay una canción muy antigua que dice, no basta solo con creer, no basta solo con decir.
Y usted ha escuchado el dicho, ¿cierto? Un hecho vale más que 1000 palabras. Para yo poder expresar mi fe, también esta fe debe ir acompañada de acciones. No basta solo con que creamos, hay que demostrar. Y miren aquí este señor, ya tiene la fichita, porque esa fe no está acompañada de obras. Mira el 18, dice, pero si alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y este 19, tú crees que Dios es uno, bien haces. ¿Quién más cree? También los demonios creen y tiemblan. O sea que, ¿quién más cree? Los demonios también tienen fe, pero la fe de ellos está muerta, porque no tienen obras que respalden esa fe. Dice que ellos creen y tiemblan, pero ¿será que su fe, la fe, esa creencia que ellos tienen en Dios está respaldada por los hechos? De hecho, sus acciones los condenaron a una eternidad. Dice la Biblia que estaban en el cielo y se rebelaron contra Dios y por eso fueron destituidos. Los demonios son ángeles que fueron destituidos del reino de Dios. Así que no es solamente yo decir tengo fe, porque hasta los demonios tienen fe. Debo demostrar esa fe, debo accionar esa fe, debo acompañar ese decir yo creo en Dios con una vida que lo respalde. Usted ahora encontrará muchas personas que usted le dice, ¿usted cree en Dios? Ay, sí, yo creo en Dios. ¿Usted cree en Dios? Sí, y es muy escasa la persona que usted se encuentra que no cree en Dios. Ay, no, en Chuchito, en el Zarquito, en mi Diosito, ¿cierto? Y muchos tienen muchas formas de llamarlo, pero tal vez su fe no está acompañada de obras. Así que como esta señora, tal vez nuestra fe pueda estar declarada muerta, pero realmente lo que necesitamos es una fe que vaya acompañada de obras, una fe que vaya acompañada de acciones específicas. Y hoy vamos a ver dos resultados que trae a accionar la fe, es decir, que la fe vaya acompañada de obras, de acciones. Y la primera de ellas la encontramos en el versículo 22. Ahí mismo en Santiago capítulo 2, versículo 22. Dice la Biblia, bueno, leámoslo desde el 21 para que tengamos el contexto. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Así que lo primero que hacen las acciones que acompañan la fe es perfeccionar. Las obras perfeccionan la fe. Cuando yo actúo, cuando yo hago, cuando yo realizo las cosas, es allí donde mi fe se perfecciona. Y vemos el ejemplo de Abraham. Santiago cita a Abraham y dice que Abraham fue justificado cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. Recordemos el contexto de este capítulo, y es que Abraham no podía tener hijos y clamaron al Señor por un hijo y Dios les dio una promesa, que iban a tener una generación tan grande, Tommy, en la anterior porfis, que iban a tener una generación tan grande que iba a alcanzar muchas multitudes. ¿Y cuántos hijos les dio Dios? Uno. Uno pensaría, le va a dar 15 hijos, 50 hijos, ¿cierto? ¿No? Les dio uno solo para cumplir esa promesa. Y un día Dios le dice, coja a ese hijo, al único, a ese que tanto anheló, por el que tanto oró, y vaya, sacrifíquelo. Entréguelo como una ofrenda para mí. Y Abraham, dice la Biblia, que cogió a ese niño, se lo llevó, dijo, vamos a ir a adorar al Señor, porque si recuerdan en el Antiguo Testamento la adoración a Dios se hacía a través del sacrificio de unos animales. Y el niño dijo, papi, pero ahí está el burrito, está la leña, está el cuchillo, ¿y dónde está el sacrificio? Y el papá, no, tranquilo, mi hijo, Dios proveerá, vamos. Imagínese usted la escena, llega él con su hijo, el único, el que usted anheló, ese que amaba, y lo tiene que amarrar y poner encima de un altar.
Y dice la Biblia que cuando ya estaba Abraham levantando su mano para clavar el cuchillo en su cuerpo, dijo el Señor que se detuviera. Y entregó un cabrito que estaba por ahí enredado en un matorral para que él lo sacrificara. Abraham sabía que iba a encontrar un cabrito por allá enredado, ¿no? Él iba con su corazón dispuesto a entregarle a Dios su más valiosa posesión. Iba con su corazón dispuesto a decirle a Dios: si de este hijo tú ibas a cumplir la promesa de una gran generación, pero tú me lo estás pidiendo, yo lo voy a entregar. Y Dios proveyó para él. Así que Santiago le dice a los hermanos: Abraham, nuestro padre, ofreció a Isaac sobre el altar, y su fe actuó con sus obras, y esta fe se perfeccionó por las obras. Solo cuando él hizo este acto de entregar a su hijo más preciado allí para el Señor, fue que vio la mano de Dios proveyendo y sustituyéndole. Pero ¿qué quería Dios demostrar? Que su fidelidad y su amor hacia Dios no dependía de lo que Dios le daba o de las promesas que él cumplía, sino de su completa entrega hacia Dios. Así que si yo digo que confío en Dios, esa confianza que expreso debe estar acompañada de acciones. Si yo digo que creo en Dios, en un Dios de provisión, esa confianza debe manifestarse en acciones. Y por eso las acciones que demuestran que yo estoy sacrificando para Dios, ¿qué debo yo entregar al Señor para vivir una vida que le agrade a Dios? ¿Cuáles son esas cosas que me encantan, que me gustan, que son importantes para mí, pero que yo debo entregar a Dios? Que tal vez son cosas que yo diría, pero es que si me gusta esto, ¿por qué lo tengo que entregar a Dios? ¿Por qué tengo que dejar esto que tanto me gusta? Son cosas, hábitos o circunstancias que para nosotros podrían ser muy importantes y que tal vez como para Abraham eran difíciles de entregar. A veces Dios nos pide algo en nuestro corazón y no queremos entregarlo. Señor, pero es que me gusta tanto. Señor, pero es que esto es tan bueno. ¿Será que es difícil desprendernos? En la carta de Santiago, si ustedes observan capítulo 1 y al inicio del capítulo 2, Santiago está abordando que una de las cosas que nosotros debemos dejar, cuando habla allí en el capítulo 1, desde el versículo 12, dice que cada uno de nosotros es tentado cuando es atraído de su propia concupiscencia. Y en estos días aprendimos sobre eso. Ahora, ¿será que yo debo dejar mi propia concupiscencia? Sacrificarla en el altar y decirle: Señor, esto que yo hago es lo que me atrae, es lo que me seduce, es lo que me gusta hacer, pero lo tengo que entregar delante de ti. Renunciar a esos hábitos que podrían ser muy ricos, muy buenos, pero son pecaminosos, pero nos llevan a pecar, pero nos llevan a alejarnos de Dios. Santiago empieza a mencionar y dice: no erren. Dice: amados míos, no erréis. Toda buena dádiva viene de Dios, pero cada uno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios deseos. Ahora, pecar no es maluco. Si fuera maluco nadie pecaría, ¿o sí? ¿No? Por eso es que la gente peca, porque es bueno en ese momento, pero después trae consecuencias fatales para nuestra vida espiritual. En nuestro ser interior, en nuestros sentidos diríamos: no, eso no está mal. Eso es una bailadita, una emborrachadita, una canita al aire, una fumadita, una robadita. Eso no, eso está bien. Es una cosita. Y si no fuera maluco, no lo haría la gente, pero es completamente alejado de la voluntad de Dios. Nos lleva al pecado, y dice que ese pecado, cuando es consumado, nos lleva a la muerte, a la destrucción completa. Ahora, ¿qué más dice Santiago que debemos sacrificar? La ira, el enojo. Dice la Biblia ahí mismo en el capítulo anterior, capítulo 1, dice que cada uno de nosotros debe alejarse
de la ira. Dice, debemos ser, en el versículo 19 dice, debemos ser prontos para oír, tardos para hablar, tardos para irarnos, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Ay, tan bueno que es enojarnos, ¿cierto? Porque nos desquitamos y, mejor dicho, usted está bravo y entre más duro suena esa puerta, más descansa usted. Entre más platos se rompan, más fresquito siente, ¿cierto? Y usted se enoja y dice, pero ¿por qué? Es que si no lo digo me va a reventar. Y yo soy muy sincero, por eso yo digo las cosas. Y estoy tan enojado que hiero. Y la Biblia dice, sí, ustedes se pueden airar, pero no pecar. Usted se puede enojar, claro, es natural. Lo que no debe conducir ese enojo es al pecado. Es que cuando usted esté enojado maldiga, es que cuando usted esté enojado golpee, es que cuando usted esté enojado mienta. Eso es que cuando usted se deja ya llevar por su enojo empieza a pecar, a hablar lo que no es, a hablar necedades, a decir lo que no conviene, a hacer lo que no conviene. También debo sacrificar en el altar del Señor esta cosita que usted guarda entre sus dientes. ¿Qué será? La lengua. El capítulo 1, versículo 26 dice, si alguno se cree religioso entre ustedes y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. O sea que usted no puede decir que es cristiano si es chismoso. Nos gusta el chisme, ¿cierto? Le tengo un chisme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo así? La Biblia dice, refrene su lengua. Y alguien en estos días me decía, una vez me encontré con una persona y me dijo, venga, le cuento una cosa. Y me dijo, lo que usted me va a decir le consta. Ah, pues no sé. Lo que usted me va a decir tiene que ver conmigo. Ah, no. Lo que usted me va a decir me va a edificar en algo. No sé, entonces no me cuente. Porque a veces somos ligeros para hablar, decimos más de la cuenta, hablamos lo que no es, y tan bueno que es hablar, ¿sí o no? Y tan bueno que es decir del otro, y venga, comamos aquí hermano asado, pastor a la plancha, mamá guisada, y eso se sientan y quede como comiéndose un manjar, y usted sí lo vio, y vio cómo habla, y vio lo que dice, y vio lo que se puso, y vio con anana. Pues mire lo que dice Santiago, si usted no refrena su lengua y usted dice que es muy religioso, muy cristiano, muy santo, pero si le gusta el chisme, su religión es vana. Dice que cree en Dios, pero sus acciones no están dando pulso. Sacrifique en el altar del Señor esas cosas que lo llevan a pecar. Así como Abraham, su fe se perfeccionó cuando él decidió alejarse. Cuando él decidió poner un punto y dijo, entrego a mi hijo. Cuando usted dice, este pecado está muy bueno, pero ya no más, borro ese contacto, no vuelvo a pasar por ahí, quito el televisor de la pieza, rompo esa cosa que me está haciendo pecar y tomo acciones, porque yo no puedo decir, Señor, te amo, pero sigo actuando, dejándome llevar por mi concupiscencia, dejándome llevar por el enojo, sin refrenar mi lengua. También otra cosa que debo entregar al Señor, y está en el capítulo 2, y Santiago empieza a hacer algo muy importante, y es a describir, y dice, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor sea sin acepción de personas. Y empieza a poner un ejemplo, porque en su congregación entra un hombre con anillo de oro, con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso. Y ojo el versículo 3, y miras con agrado al que trae ropa espléndida, y le dice, siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre, quédate por allá de pie, o siéntate aquí debajo. ¿No hacéis distinciones entre vosotros, mis hermanos míos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Así que, ¿qué otra cosa debo sacrificar en el altar del Señor? Es elitismo,
Entonces miro bien al que hay, el que me ayuda, amiguis, el que yo sé que me puede colaborar, pero ese que no puede hacer nada por mí, al que huele maluco, al que vino así como, ay, no, echa para allá. Mire que la Biblia dice que en la iglesia no debemos hacer acepción de personas. No tenemos por qué decir hay un lugar VIP o una zona VIP, ¿no? Todos somos iguales en la casa del Señor. Así que tal vez son cosas que yo debo sacrificar en el altar. Tal vez mis comportamientos han sido darle más importancia a unas personas que a otras, a darle más dignidad a unas que a otras, cuando a los ojos del Señor todos tenemos igual valor. Entonces lo primero que hacen las obras son perfeccionar nuestra fe. Si yo digo que tengo fe, entonces debo seguir el ejemplo de Abraham, entregar a Dios mi más valiosa posesión. Eso que yo digo, me gustan, lo quiero, pero lo debo entregar a Dios. Y esas acciones que debemos sacrificar incluyen entonces mis concupiscencias, mis tentaciones, los anhelos de mi carne, mi lengua, mi afán por decir, por contar, por hablar más de la cuenta, mi orgullo o la acepción de las personas. Y también podemos observar, en segundo lugar, que la fe acompañada de obras son para justificación. Si mi fe no va acompañada de obras, no tendré justificación, en otras palabras, salvación. Y volvemos ahí al capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, también Rahab, la ramera o prostituta, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Quién era Rahab? Santiago empieza a mencionar personas que tal vez uno diría, no, ¿y ese quién es? ¿Ese dónde salió? Rahab era, como allí lo menciona, una mujer prostituta de una ciudad enemiga del pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios estaba buscando la forma de entrar a esa ciudad. Y entonces en una labor de inteligencia mandaron a 2 espías y se fueron y se metieron a esa ciudad. Recuerden que las ciudades eran tenían una seguridad con murallas muy altas. Y entraron por allá, hicieron la inteligencia, bueno, esto se hacía así, y resulta que después embalados para salir de allá. La puerta de la ciudad estaba cerrada, ya los habían pillado y empezaron a perseguirlos y ellos sin tener por dónde salir. Dios le había dado una promesa a su pueblo, que él iba a entregar esa nación a sus manos, a sus pies, que iban a caer a sus pies, pero entonces ellos ya, imagínense un espía, eso está más tremendo que Misión Imposible. Ellos allá espiando, no podían salir, los estaban persiguiendo, y esta mujer prostituta que trabajaban cerca de las murallas, a las afueras de la ciudad, cerca de las murallas, tuvo fe y dijo, este es el pueblo al que Dios le va a entregar mi nación, y yo voy a hacer algo para que me salven, es decir, yo los voy a ayudar para que cuando ellos vengan a acabar con todo esto acá, ellos me guarden a mí y a mi familia. Así que los cogió y les digo, venga, venga, venga. Los escondió por allá en la casa, tapó todo y por una de las murallas tendió un hilo rojo. Bueno, ahí me faltó el hilo rojo, pero era un hilo rojo, dice la Biblia. Tiró el hilo rojo y ellos se escaparon por las murallas aceleradamente. Y después vinieron esos guardias y le preguntaron a Rahab y ella dijo, ni idea, no sé. Aquí no hay nada, y vinieron a reblujar, mejor dicho, ni qué película de acción, hermanos. ¿Quieren películas de acción? En la Biblia, lea la Biblia. Entraron allá, miraron por todas partes y ella había ayudado a escapar a estos 2 espías. Y les dijo, yo los protejo, yo los ayudo a escapar, pero prométanme que cuando ustedes vengan a acabar aquí con todo, porque la orden del Señor era que tenían que destruir toda la ciudad. Cuando ustedes vengan a acabar aquí con todo, por favor, no me maten ni a mí ni a mi familia. Ellos le dijeron, se quedan en la casa, todos los que usted va, toda su familia, se quedan ahí porque vamos a entrar a acabar con todo. ¿Y qué tenía que tener allí para que no destruyeran su familia? El lazo con el que les había ayudado a escapar.
Esto nos hace recordar también cuando el pueblo de Israel debía pintar los dinteles de sus casas con la sangre de los corderos para que la maldición no llegara a ellos. Y Rahab, cuando llegó todo el pueblo, cuando llegaron a atacar, de toda esa nación solamente ella y su familia sobrevivieron. Por eso aquí Santiago la menciona y dice: Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ella creyó en su corazón y ayudó y tuvo acciones que la llevaron a ser justificada. Era una mujer que a los ojos de todas las demás personas podría ser de un empleo o de dudosa reputación, ¿cierto? Tal vez no estimada a los ojos de las demás personas, pero ella, a pesar de su condición, de su pecado, de las cosas en que vivía, tomó la decisión de creer y actuar en esa fe. Ahorita Leider decía algo: Dios nos llamó en medio de pecado, en medio de tristeza, en medio de dolor. Dios nos ha llamado, pero Él nos puede dar una nueva esperanza, una nueva vida. Y esta mujer es el ejemplo. A pesar de que su condición parecía ser la más deplorable, ella hizo un acto heroico y alcanzó justificación. Hizo acciones concretas que la llevaron a demostrar su compromiso con el Señor. Escondió espías, estaba traicionando su país, estaba traicionando sus propios, ¿cómo se llaman eso? Compatriotas. Estaba escondiendo a las fuerzas enemigas, pero ella estuvo dispuesta a todo esto por alcanzar la salvación. Así que, ¿cuáles son esas cosas a las que yo debo también, o esas acciones que debo dejar, entregar por el Señor? ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esos amigos que tengo que traicionar por seguir al Señor? Porque muchos nos dirán: ay, usted ya se embobó, si ve, le lavaron el cerebro, ahora sí es que ya no va a encontrar qué hacer. Mire, muchos le reclamarán, su propia familia. Tenemos testimonio de muchas personas que eran la ñaña de sus familiares y el día que dijeron que eran cristianos, ya, no quiero ni volverlo a ver, ni una guapanela le volvieron a brindar, ¿cierto? Traicionar a su familia, porque es que está la tradición familiar, está la creencia familiar y usted tiene que creer en lo que nosotros hemos creído. O quedar mal con otro por rechazarle una invitación que no lo va a llevar a los propósitos de Dios. Qué bobada, a usted no le volvemos a invitar a ningún lado. A mí en la universidad me decían: no le digan a ella, no le digan a ella, ¿para qué la van a llamar por allá? No, nada. Y uno se sentía mal porque uno quiere pertenecer, uno quiere sentirse parte de algo. Pero a veces tenemos que quedar mal por hacer el bien. Se embobó, se llenó de miedo, hágale que esto es para varones. Y entonces, ¿a quién le quiere demostrar usted qué tan varón o qué tan mujer es? ¿Será que Rahab tuvo que enfrentarse a todo esto? ¿Qué cosas debo dejar por el Señor? La opinión de los demás, la influencia del mundo. Santiago, en el capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y ojo lo último, y guardarse sin mancha del mundo. Y me hizo recordar una historia que leí hace un tiempo, no sé si ya se las conté, pero si ya las conté ustedes hacen como si no, ¿sí? Se sorprenden. Eso. Un señor le estaba hablando con la hija y ella estaba muy brava, estaba adolescente, y le dijo: mamá, papá, ¿ustedes por qué no me dejan ir a esa fiesta? ¿Por qué no me dejan ir allá con esos muchachos? Yo no voy a hacer nada malo, yo solamente voy a ir a mirar, a compartir, yo no me voy a emborrachar, yo no me voy a dar picos con nadie, yo no me voy a dejar tocar de nadie, déjenme ir, que no. Y cómo se ponen de contentos los adolescentes cuando uno les dice que no, ¿cierto? Salió contenta para su cuarto, ¿cierto? Y empezó a hacer la pataleta, ¿no? Ustedes no me quieren, mire, qué cosa tan horrible, yo me porto bien, no confían en mí. Entonces el papá le dijo: listo, vamos a hacer una cosa. Mañana, el señor era minero,
usted me va a acompañar a trabajar. No tiene que hacer nada, solamente me va a acompañar, usted no tiene que ir a hacer nada, me acompaña. Y después de eso, yo le digo si puede ir o no a la fiesta. ¿Listo? Bueno, papá. Pero la única condición, debe ir toda de blanco, bien linda, con ese estren tan hermoso que le compré en estos días, esa blusa tan hermosa. Listo, papá. Se puso la niña todo el traje, ahora sí le demuestro, mejor dicho. Se puso toda de blanco, se fue con el papá. Digo, no toque nada, no coja nada, usted solamente vino a acompañarme. ¿Listo? Sí, papá. Se fue. No toque nada. No coja nada, no, nada. Y ella dijo, de aquí salgo, y ella pisaba suavecito, y dijo, no, de aquí, mejor dicho, me gano este permiso. Salieron de la mina. ¿Cómo salió la muchacha? No tocó nada, no trabajó en nada. Y le dijo, mija, ¿cómo tiene el vestido? Ay, pa, pero yo no cogí nada, yo no hice nada. Exactamente, lo mismo que usted va a ir a hacer a esa fiesta, nada. ¿Pero de qué está rodeado? ¿De qué cosas? ¿Qué se mueve en ese lugar? Porque es que las cosas en la vida, y que todo cristiano debe entender, es que no son cosas que usted ve, que coge. Hay un ambiente espiritual, que se mueve en esas circunstancias. Y él le dijo, mija, usted no va a ir allá ni a hacer lo que ellos hacen, ni a tomarse lo que toman, pero usted está en ese ambiente. Usted está en esa comunión, y eso espiritual, eso influencia. ¿Cuál es la influencia del mundo? Por eso Santiago decía, guárdense sin mancha del mundo. Guárdense, porque Dios nos ha limpiado, Dios nos ha lavado con su sangre, pero yo sigo neciamente yendo a buscar lo que no se me ha perdido, como le decían a uno las mamás o las abuelas, ¿cierto? ¿Será que debo dejar todo por el Señor? ¿Qué cosas debo dejar? Santiago también dice qué cosas debemos entregar al Señor. Y ojo aquí, en el capítulo 2, si ustedes se devuelven un poquito, en el versículo 4 dice, no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. ¿Será que yo debo entregar al Señor esas ganas que me dan a toda hora de juzgar a los demás? Con malos pensamientos. ¿De dónde vendrá? Ay, ¿qué habrá hecho? Y siempre el don de la sospecha, ¿no? Juzgando al otro con malos pensamientos. En el versículo 5 dice, hermanos míos amados, ¿no ha elegido a Dios a los pobres para que sean ricos en fe y herederos del reino prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre, ojo. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos mismos los que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado en sobre vosotros? ¿Será que yo tengo que sacrificar, entregar, renunciar a esas conversaciones o amistades que dice aquí la Biblia, blasfeman del buen nombre que se ha invocado entre nosotros? ¿Será que esas compañías que empiezan a hablar, a denigrar del evangelio, a denigrar de Dios, a decir que Dios no existe, las tengo que sacrificar para el Señor? Dice, si en verdad es cumplir la ley, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos de la ley como transgresores, porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresión de la ley. O sea que usted dirá, no, pero es que yo no soy tan malo porque ese es un matón. Yo soy mentiroso, pero no matón. La Biblia dice, si usted está cometiendo pecado, se hace transgresor de toda la ley. ¿Será que debo yo dejar de explotar a los débiles, como decía Santiago, de blasfemar contra Dios, de adulterar, matar, de no tener compasión, de alejarme de esos pecados? Entonces hemos visto dos cosas que hace la fe. La primera,
perfeccionar las obras que acompañan la fe, perfeccionan esa fe. Si yo digo que creo en Dios, pero no hago acciones que lo demuestren, mi fe no será perfeccionada. Y en segundo lugar, la fe acompañada de obras traerá justificación. Mire el completo balance que Santiago hace allí. Le dice, no es solo creer, no es solo actuar, hay que tener las dos, una combinación perfecta. Y dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vivimos entonces en una época de la historia donde muchos dicen que creen en Dios. Usted escuchará a muchas personas que creen en Dios, pero pocos lo demuestran. Muchos creen que por expresarse con las palabras correctas, que con decir los versículos correctos, que con utilizar la cadencia correcta, serán salvos. Pero la fe, para que sea completa, debe estar acompañada de obras que demuestran esa fe que profesamos. Si hoy Dios tuviera que hacer un diagnóstico de su fe, ¿qué concluiría? ¿Esta fe está viva o esta fe está muerta? No tiene latido. Dice que ama a Dios, viene al culto y canta muy lindo y llega a la casa a insultar a todo el mundo. Dice que ama a Dios, se sabe todos los versículos, pero cuando tiene que decir la verdad, mete una mentira por un huequito. Dice que ama a Dios y va a todos los grupos de oración, se conecta a las transmisiones, pero sigue haciendo acepción de personas, mintiendo, viviendo una vida doble. Alguna vez escuchábamos a un adolescente que decía, ojalá el papá que yo veo en el culto fuera el de la casa, porque allá nada lo enoja, allá él es formal, con todo el mundo sonríe, pero a la casa llega bravo, pero a la casa llega de mal genio, a decir cosas que no son. Así que hoy, antes de que Dios, porque Él ya lo sabe, examinémonos cada uno. ¿Será que he dicho que amo a Dios, he dicho que tengo fe, he dicho que soy un creyente, pero no hay ninguna evidencia que lo demuestre, como en un juicio? Muéstrame las pruebas. Si nos fueran a condenar por ser cristianos, ¿habría suficientes pruebas a nuestro favor? ¿Tendrían pruebas para demostrar, este es cristiano por esto, esto, esto y esto? ¿O realmente no tendrían ninguna prueba para demostrar que somos cristianos? Así que la invitación de hoy es la que hace Santiago, que nosotros podamos demostrar nuestra fe a través de nuestras obras, para alcanzar lo más preciado, que es la justificación, la salvación, la redención. Ahora usted dirá, no, pero entonces esto está muy duro, ¿quién va a poder con todo eso? Eso no se puede. Es verdad, no se puede. No se puede, usted no puede, yo no puedo, es muy duro. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Porque si pudiéramos nosotros solitos, no necesitaríamos un Salvador. Porque si pudiéramos nosotros mismos dejar de pecar por nuestra propia cuenta, no necesitaríamos a Jesús. Pero por eso mismo, porque es difícil, porque yo no soy capaz, porque es muy duro, es que Dios mandó a Jesús y a su Espíritu Santo para ayudarnos en nuestra debilidad. No depende de usted, no depende de su capacidad, no depende de lo que yo pueda hacer, porque nuestra propia acción, nuestro propio deseo, hoy está firme, mañana no. Lo que depende es de nuestra convicción y entrega total a Dios. Que le digamos, Señor, ayúdame. Cuando usted se sienta débil, que nos vamos a sentir débiles, ayúdame, Señor. Quiero hacer esto, pero ayúdame. Mauro ha dicho muchas veces, yo me tengo que arrodillar y decirle, Señor, no quiero pecar. Porque es una lucha diaria, es una lucha constante. No es que por yo llevar X años en el Evangelio ya no vuelvo a sentir nada, no. La Biblia dice, el diablo anda como un león buscando a quien devorar.
Ninguno de nosotros, ni ustedes, ni los que ustedes consideren sus líderes espirituales, están ajenos a la tentación, al pecado. Todos somos igual de débiles. ¿Cuál es la diferencia? Que unos corremos a Jesús y otros intentan pararse en sus propias fuerzas. Y es allí donde no hay resultado. Nuestra propia carne no tiene la capacidad de resistirlo, pero si tenemos el Espíritu Santo, Él nos va a ayudar. Amén. Así que no se desaliente, porque a todos nos pasa. Todos vamos a pecar, todos vamos a querer hacer lo malo, pero necesitamos es a Jesús. Necesitamos ese Espíritu Santo. Amén. Póngase en pie conmigo, vamos a orar. Si recuerdan, julio es el mes de la madurez. Por eso, una persona que madura en su fe es una persona que se convence de que no puede lograrlo solo, que necesita a Jesús y que empieza a tomar decisiones que lo llevan a cambiar. Oremos al Señor, cierre sus ojitos y hable con Dios en su corazón. Si quiere hacer una oración en su mente, en voz alta, como la quiera hacer. ¿Qué le dijo Dios hoy? ¿Qué habló Dios a su corazón hoy a través de su palabra? Y háblele. Y no le diga, Señor, perdónanos, porque usted no tiene mucha gente ahí viviendo con usted en su cuerpo, es usted solito. Entonces, hable de manera personal. Señor, me has hablado que debo ser consecuente, que lo que yo he creído y digo creer, y le digo a los demás, debe ir acompañado de acciones. Perdóname, Señor, porque he dicho que te amo, pero con esa misma boca he mentido, porque he levantado mis manos para adorarte y con esas mismas manos he hecho lo que no conviene, he tocado lo que no debo, he tomado lo que no es mío. Perdóname, Señor, porque con los mismos pies que corro presuroso el domingo para la iglesia, con esos mismos pies corro presuroso al mal. Perdóname, Señor, porque con las mismas lindas palabras que oro, que canto, con esas mismas palabras insulto, hiero, critico, juzgo a los demás. Hoy te pedimos, Señor, y yo te pido, ayúdame, Señor, y ayuda a todo aquel que hoy en su corazón, con humildad, está clamando a ti, Señor. Tu palabra dice que tú no desprecias ese corazón contrito y humillado. Ayuda a esa mujer, a ese hombre que hoy necesita de ti, Señor, que está luchando, que cree que no es capaz, y es verdad, Señor, no podemos, Señor, es tan duro, nos gusta tanto, pero hoy te decimos, danos la fuerza de tu Espíritu Santo, danos la fuerza de Jesús, ayudándonos a sobreponernos, Señor, porque no es del que más corra, no es del que más haga, es del que tú tengas misericordia, Señor. Y yo te ruego, ten misericordia hoy, Señor, en esta mañana, de ese hombre, de esa mujer que vive avergonzado, que vive sintiéndose culpable por sus errores del pasado, pensando que no tiene perdón. Hoy, Señor, tu palabra nos recuerda que tú haces nuevas todas las cosas, que todo aquel que viene a ti, tú no le echas fuera, Señor. Tú nos recibes con brazos de amor, tú nos perdonas y nos humillamos ante ti, Señor. Y ahora hable con el Señor y dígale, Señor, esto que me has mostrado que debo sacrificar en tu altar, que yo pueda hoy, como Abraham, obedecerte, Señor, y entregarte esto que para mí es tan bueno, Señor, esta relación que es tan buena para mí, pero que para mi espíritu no. Entregarte este hábito que me da tanto placer, tanta satisfacción, pero que no te agrada. Entregarte este deseo que me lleva a la perdición. O tal vez usted hoy tiene que ser como Rahab, que está traicionando la cultura, que está traicionando esa tradición y que debe tomar una decisión de alejarse porque ir a la perdición. No sé Dios qué ha puesto en su corazón, pero hoy es el día
de tomar determinaciones. No sé usted, pero yo no quiero tener una religión vana. Dígale: Señor, yo quiero tener una religión, un cristianismo que impacte a los demás. Quiero vivir contigo, cerca de ti, Señor. Que mi fe y mis obras den testimonio de lo que he creído, de lo que soy. Que pueda ser perfeccionada, Señor. Que pueda ser justificada, Señor. Es lo que te rogamos, Señor. Y hoy oro por la iglesia, Señor. Levanta, Señor, hombres y mujeres con madurez, hombres y mujeres con convicción, Señor, en sus corazones. Jóvenes que no se dejarán, Señor, llevar por las corrientes de este mundo, sino que como Rahab mantendrán firmes, se opondrán, Señor, a los pensamientos de la tierra, y aún de pasar por rebeldes, aún de pasar por cualquier otro tipo de señalamientos, han decidido permanecer para ti, Señor. Oro por estos hombres, Señor. Guárdalos de toda especie de mal, guarda sus corazones. Guárdalos, Señor, de tomar malas decisiones, guiados por su orgullo, guiados, Señor, por su vanidad, guiados, Señor, por los deseos de la tierra. Guárdanos como mujeres, Señor. Guárdanos del enojo, Señor, porque enojadas herimos, decimos, maldecimos, decimos lo que no conviene, Señor. Guarda nuestros corazones de la mentira, de la murmuración, de hablar lo que no conviene, Señor. Guárdanos, por favor. Guarda a nuestros niños y niñas, Señor. Que seamos guardados sin mancha del mal, Padre. Y que como iglesia, Señor, no solamente hablemos muy bonito, cantemos muy bonito, sino que nuestras acciones demuestren, Señor, nuestra fe. Gracias te damos, Señor, por esta mañana. Y ponga su semana ante el Señor. Hoy es el primer día de la semana. Consagre su semana al Señor. Lo que usted vaya a hacer esta semana, si tiene algún pendiente, su trabajo, una diligencia, una cita médica, una reunión, lo que tenga pendiente, consagre su semana y dígale: Señor, esta semana está en tus manos. Mira, Señor, mis reuniones, mira mis trabajos, mira mis cosas pendientes. Dame la sabiduría, Señor, dame la fuerza, dame el poder para estar lleno de tu espíritu, que cuando venga la tentación, la prueba, la dificultad, yo esté firme, Señor. En tus manos está mi familia, en tus manos están mis compañeros de trabajo, mi jefe, mis amigos. En tus manos estamos, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa y guárdanos hoy, porque solamente, Señor, tú tienes palabras de vida y de verdad, Señor. Te exaltamos a ti, te damos toda la gloria y todo el honor por siempre y para siempre. Amén. Quiero entregar el sueño, tu voluntad, haz en ello mi corazón, te lo entrego en amor también. Quiero aprender a escucharte, quiero ser
porque, Señor, cada día queremos estar más enamorados de ti. Gracias, Padre, por tu presencia. Si va a aplaudir, aplauda fuerte. Dígale, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, Señor.